continuación la resolución de ejercicios como actividad en casa. El siguiente ejercicio nos dice, ¿cuál será la RMC de un op-amp que entrega un voltaje de salida de 350 milivoltios? Al aplicarse un voltaje en la terminal inversora, y 2 milivoltios en la terminal inversora, y al aplicarse un voltaje común de 1 milivoltio en sus terminales de entrada, proporciona un voltaje de salida de 35 microvoltios y nos dice que expresemos el resultado en decibeles. Algo que debemos tener muy en cuenta para este ejercicio es que en este ejercicio se presenta un amplificador de modo diferencial y también un amplificador de modo común. Algo que caracteriza mucho al amplificador de modo diferencial es que en este se aplica dos señales diferentes a las terminales de entrada al mismo tiempo, pero este solo capta la diferencia de voltaje. Y también se puede decir que el amplificador diferencial este eleva mucho más que el amplificador común la señal. Entonces para la resolución para el cálculo del amplificador en modo diferencial vamos a aplicar las fórmulas. Vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces aplicando ya en el cálculo del amplificador en modo diferencial, entonces ya aplicando lo que es la fórmula obtuvimos lo que es un resultado de 1.4 milivoltios. Y también debemos aplicar lo que es la fórmula de la ganancia. Entonces vamos a aplicar asimismo la fórmula y los resultados obtenidos. Y vamos a tener un resultado de 350.04. Ahora para el amplificador de modo común vamos a aplicar el mismo proceso como para el paso anterior. Y en este vamos a obtener un resultado de 0,035. Y para la relación de rechazo común ya vamos a aplicar directamente la fórmula, aplicando los resultados obtenidos, que sería el AD sobre el AC que se dio. Entonces el AD nos dice que es de 350.04 sobre el AC que es 0.035. Entonces la relación de rechazo común obtuvimos lo que es un resultado muy grande. Y para que como es un resultado muy grande, debemos que reducir. Entonces aplicando lo que es un poco de cálculo, aplicamos logaritmos, entonces llegamos a obtener un resultado de 80 decibeles. Para el siguiente ejercicio nos pide calcular el voltaje de salida para el circuito del problema 9.9 si su resistencia de entrada es de 10 kiloohmios y la resistencia es de 86 kiloohmios y se aplica un voltaje de entrada de 1.5 milivoltios. Compruebe su resultado haciendo la simulación del circuito. Bueno, entonces aquí obtuvimos los datos, sería de 10 kiloohmios, otra resistencia de 86 kiloohmios y un voltaje de 0.625 milivoltios. Entonces aplicando lo que es las fórmulas y obteniendo resultados, llegamos a obtener un resultado de menos 5.37 milivoltios. Entonces el ejercicio también nos pide compruebe el resultado de la simulación. Entonces la simulación nos quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí ya está el ejercicio esquematizado. Mandamos a correr y obtuvimos lo siguiente. Entonces nos deslizamos con el puntero y nos dice que hemos obtenido un resultado de... Se mueve el puntero. Obtuvimos un resultado de 607, algo que es muy próximo, o sea, lo que nosotros tenemos es de 0.625.
valor debe ser R en el circuito de la figura 9.29 para que se tenga un voltaje de salida de 3.21 voltios cuando la entrada aplica un voltaje de 25 milivoltios? Entonces vamos a tener un voltaje de entrada y un voltaje de salida que sería de 4.54 y un voltaje de 35.35 milivoltios. Entonces para el siguiente ejercicio vamos a aplicar lo que es la relación, relación de fórmula, y debemos despejar lo que es la resistencia F. Entonces nos va a quedar a los 4,54 más los 800 kiloohmios sobre 35,35 que nos da ya el ejercicio de dato, menos los 800 kiloohmios, y vamos a obtener un resultado de 102,798 megaohmios. Para el siguiente ejercicio nos dice calcule el valor del voltaje que entregará a la salida del circuito de la figura 9.30 si se aplica las señales de entrada de 12 milivoltios, 7 milivoltios, 5 milivoltios, 4 milivoltios, 20 milivoltios. Exprese su resultado en voltios pico y en voltio RMS. Entonces tenemos aquí como datos los datos que nos proporciona el ejercicio. Entonces aplicamos las siguientes fórmulas, que serían al voltaje 1 menos los 150 kiloohmios sobre la resistencia 1, que es de 1,2, más el voltaje 2 de 7, el voltaje de 7 de 150 kiloohmios para los 800 kiloohmios, más 5 voltios, y 150 kiloohmios dividido para los 2.2 kiloohmios más los 20, los 150 sobre los 3.2 kiloohmios. Entonces obtendremos un resultado de menos 4,09, lo que en voltaje, y en voltaje RMS de menos 2,89. Aquí tenemos los dos resultados que nos pide el ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide: encuentre la expresión matemática que defina la operación de circuito mostrado en la figura 9,32. Entonces para la ecuación que vamos a obtener va a ser prácticamente el A1 más el voltaje 1, el A2 más el voltaje 2, el A3 más el voltaje 3, menos el A4 menos el voltaje 4, menos el A5 multiplicado por el voltaje 5. Entonces el A1, ¿cómo vamos a obtener? Al RF sobre la resistencia, ahí el A2 también de la misma manera, el RF sobre la resistencia 2, y aplicando ya lo que serían los datos en las fórmulas, obtuvimos un valor en el A1 de 3, en el A2 de 12, en el A1 de 3, en el A2 de 12, en el A3 de 2, en el A4 de 5 y en el A5 de 3. Entonces, como en principio nos planteamos la siguiente ecuación, vamos a aplicar estos resultados, vamos a aplicarlo en la ecuación que ya nos planteamos al principio, que sería. Entonces ya aplicando ya la ecuación y los valores obtenidos mediante fórmulas, vamos a obtener un resultado de 0,03 más los 0.036 más los 0.08 más los 0 menos los 0.01 menos los 0,18, y esto nos va a dar un resultado de 0.19 voltios. Entonces esa es la resolución de los ejercicios.